amigas y amigos de All In Sports. ¡Qué gusto saludarlos! Vaya que si hoy tenía muchas ganas de hacer este video, más después de ver que un medio como Punto de Break ya empieza a dar bola. Un tema que nosotros traemos hace más de 10 meses, independientemente de la previa de Carlitos ante Humbert. Tremendo, difícil rival que le ha tocado a Carlitos en segunda ronda tras el contundente buen triunfo. Jarry, extraordinario el chileno, cómo se recupera en ese primer set, cómo lleva el juego a una situación complicada para Carlos. Al final Carlos soluciona muy bien ese primer set y después, con toda la jerarquía que hay en este momento entre uno y otro, termina Carlos venciendo en sets corridos a Jarry, ¿no? Muchísimo que platicar, ¿no? Un de Minaur que está prácticamente a 2 triunfos de conseguir su calificación a las ATP Finals. Un Novak Djokovic que mientras está de vacaciones en las... allá por allá en Maldivias o no sé dónde, mientras él no quiere jugar ATP Finals, mientras él ya no quiere saber nada del tenis hasta el 2025, los rivales pierden. Rublev sigue perdiendo la cabeza, despedazándose el cuerpo, haciéndose sangrar. Ayúdenlos, por favor. Hoy Dimitrov, un triunfazo tremendo, impresionante. Echeverry, extraordinario, qué bárbaro. Vaya, qué partidazos hemos tenido. También lo de Medvedev contra Popyrin. Qué manera de Popyrin de festejarle en la cara el triunfo a Medvedev. Ahí se da una situación con el juez de silla. Una pelota que era buena y que se la marcaron mala a Popyrin. Él se quejó. Ya traía el quiebre, se había recuperado Medvedev, se le venía encima el ruso. Pero al final, Daniil Medvedev queda eliminado nuevamente en el que para mí es un pésimo año del ruso, ¿no? Y ahorita de lo que vamos a comentar del especial de Punto de Break, que habla de lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, tengo muchas cosas que comentar, incluso del tenis ruso. Impresionante todo lo que ha pasado, ¿no? Antes de platicar la previa del partido de Carlitos ante Humbert, quiero tocar el tema, ¿no? Que, bueno, desde aquel video, aquí está la portadita, de hecho, desde la previa, ese partido electrizante, yo ya había advertido, ¿no? Todo lo que estaba en juego, si ganaba uno, si ganaba el otro. A mí me parece que ese es el momento bisagra, ese es el instante, porque además tengo la osadía de decirles en ese video justamente del cambio de era, algo que hasta la fecha me siguen mentando la madre muchos nole fanáticos, pero yo en ese momento dije con toda contundencia, para mí Novak Djokovic, por cuestión de tiempo y espacio, no por ninguna profecía o por sentirme brujo, no, por una cuestión física, al verse derrotado en su Grand Slam más importante, donde fue derrotado, sí, muchas veces, pero nunca en estas instancias con la racha que traía de victorias y ante un jugador como Jannik Sinner con toda la diferencia generacional, ¿no? Obviamente Novak Djokovic siendo un jugador nacido en los 80s, Jannik Sinner, uno de los que comanda esta generación de los años 2000, junto con Carlos Alcaraz, ¿no? Para mí ese es el momento donde la historia cambia totalmente y a partir de ahí sí comenzó la nueva era. Nosotros ya tenemos meses hablando de la nueva era del tenis, por eso ahí digo, gran especial de mis queridos amigos de Punto de Break, pero que vengan a decir que ha pasado desapercibido. Aquí tenemos hablando muchísimo tiempo del cambio de era que ya se dio, ya se gestó. Y sí, evidentemente, los números que nos muestran ellos, súper interesantes, ¿no? Donde ves cómo hay un cambio total de
la generación de los 90 a la consecución de títulos importantes del año 2023 al año 2024, pues es evidente que confirma lo que yo les adelanté, porque aquí ustedes ya saben, ¿eh? Ustedes ya saben que aquí por eso se les da picks. Aquí normalmente siempre tratamos de irles adelantando la historia. Si no, ¿de qué sirve estar todo el día atrapado en este maravilloso mundo del tenis, no? Algo de ventaja, algo de información tenemos que tener para poderles decir a ustedes por dónde va la situación, cómo va la cosa, por qué es así, por qué está pasando esto, por qué debe de pasar aquello, ¿no? Entonces, esta es una bellísima profesión, pero pues también sirve de eso, ¿no? De que nosotros podamos brindarles a ustedes esa visión que nos permite estar sumergidos totalmente en el tema, ¿no? Y bueno, a partir de este especial, donde hay un cambio total en los títulos importantes ganados por la generación del 2000 en relación a lo que fue el año anterior, donde dominó la generación de los 90. Ustedes ya saben que a mí me encantan esos videos y me di a la tarea de aventarme un súper chapuzón en los números y encontré cosas interesantísimas que quería compartir con todos ustedes. No quería dejar pasar en este momento porque además yo ya estoy trabajando en un especial de lo mejor del año. Y bueno, fíjense, de los 35 torneos ATP 250 que hemos jugado hasta ahora, recuerden que falta por jugarse Belgrado y Metz para completar los 37 torneos ATP 250 del año. 9 han sido ganados por jugadores del año 2000. Este sigue siendo un terruño totalmente de los jugadores del año de 1990. De los 90, perdón. ¿No? Entonces, bueno, primero que nada, quiero compartir con ustedes, aquí se están mostrando con ustedes quiénes son los jugadores de cada generación, ¿no? De los 90, obviamente, a la que llamamos coloquialmente la Next Gen es Zverev, Medvedev, Fritz, Ruud, Rublev, Demiñaur, Tsitsipas, Hurkacz, Tiafoe, Humbert, Khachanov, Tabilo, Popirín, Thompson, Cerúndolo, Dimitrov, Echeverry y Jarry, por mencionar a los más importantes dentro del top 35 del ATP Tour. Del lado de la generación de los años 90, obviamente tenemos a Jannik Sinner, Alcaraz, Rune, Draper, Musetti, Shelton, Fils, Korda, Mashak, Baez, Aliassime, Lehechka, Perricard, Koboli, Mensik y Shank. ¿Se dan cuenta? O sea, híjole, o sea, está bastante chulo el panorama que nos espera en el corto plazo, ¿no? Yo coincido ahí totalmente con la gente de Punto de Break al decir que la generación actual es mucho más divertida el espectáculo, hay mucha más variedad de jugadores, tienes un gran sacador como Perricard, pero tienes un Carlos Alcaraz que le encuentra mucho jugueteo a su juego para poder vencer a sus rivales, tienes un Jannik Sinner que para mí es un Robocop, es un Roger Federer con la técnica perfecta, pero le falta, y él mismo lo dijo, le falta esa variación a su juego. No lo invento yo, ni mi fanatismo, lo dijo el propio Jannik Sinner, ¿no? Entonces sí creo que es mucho más rica esta generación a la anterior, que fue comandada por jugadores muy similares en su tenis, como Medvedev, Zverev, Rublev, Tsitsipas, ¿no? Muy ágiles, muy fuertes, muy altos, juego muy plano, puros trancazos, a ver quién se cansa primero, ¿no? Es una generación que además sí, obviamente tuvo a la mejor versión de Novak Djokovic y el ocaso de Roger Federer y Rafael Nadal, ¿no? O sea, se enfrentó a esa situación. En este caso, la de los 2000 se ha enfrentado al ocaso de Novak Djokovic. Las cosas como son. Aún así, fíjense ustedes, esta generación, la de los 90, solo tiene un título, el de Medvedev ante Novak Djokovic, el que logró en el US Open en sets corridos. Y Carlos Alcaraz le ha ganado 2 títulos de Grand Slam a Novak Djokovic. Hasta en eso hay ventaja. Bueno,
hasta aquí son los jugadores. Bueno, en los ATP 250, fíjense, y quiero que vean también las nacionalidades que ganan aquí, para que vean también cómo va cambiando y cómo realmente la nueva generación en nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, en los 2000 ya no tenemos rusos. Hay muy poquitos rusos, ¿no? Ahora vienen los italianos, regresan los italianos, regresan los checos, ¿no? Hay mucho francés también. Está cambiando radicalmente, ¿no? Estadounidenses se mantienen. A mí me preocupan los españoles, ¿no? Esperemos que el andaluz sea uno más que se integre, ¿no? Porque los Davidovich están fuera totalmente de órbita. Carvalles también, ¿no? O sea, no hay. Es realmente preocupante, ¿no? Bautista Agut fue el único jugador que ha logrado ganar un título ATP 250, ¿no? O sea, fuera de Alcaraz, solo Bautista Agut este año, de milagro, hace unos días logró ganar un título, ¿no? Entonces, bueno, 35 torneos ATP 250, 9 los ganaron jugadores del año 2000, 24 de los 90 y 2 de los 80. Bautista Agut y Marin Cilic, que también hace unos días acaba de ganar, ¿no? De los 90 ganaron Rublev, Tabiló en 2 ocasiones, Bublik, Paul, Humbert, Frist en 2 ocasiones, Kachanov en 2 ocasiones, Thompson, Berrettini en 3 ocasiones, Hurkacz, Struff, Fucsovics, Ruud, de Miñaur, Girón, Borges, Cerúndolo, Nishoka y Sonego. Esos fueron los jugadores de los años 90 que ganaron títulos ATP 250 este año. Y de los 90s y de los 2000s, perdón, Lehečka, Dardieri, Díaz Acosta me refiero, Baez, Shelton, Perricard, Draper, Korda, Shank. O sea, ¿se fijan cómo cambió radicalmente hasta las nacionalidades? Es impresionante, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y ahora vayamos a los ATP 500, donde hay obviamente 12 torneos y la situación cambia totalmente. Y ahí es donde coincido totalmente con el especial de Punto de Break, ¿no? O sea, todo nos va llevando a ese cambio generacional que hemos confirmado nada más este año y que inició con la victoria de Jannik Sinner en semifinales en el Abierto de Australia, ¿no? 8 títulos para jugadores nacidos en el año 2000 ATP 500, mientras que solo 4 para jugadores nacidos en los 90. Jannik Sinner 2 veces, Baez, Fils 2 veces, Alcaraz, Draper y Perricard son los ganadores de los años 2000, mientras que en los años 90 fueron Humbert, de Miñaur, Ruud y Tommy Paul, hablando de ATP 250, ATP 500. Y hablando de Masters 1000, es increíble, pero está empatado. Y perdón, pero para la diferencia de edad, para lo que representa, lo que les he comentado muchas veces, o sea, la lógica deportiva, la línea de tiempo y espacio, te diría que hoy por hoy Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, todos estos grandísimos jugadores, no los estamos criticando ni minimizando, solamente los estamos poniendo a cada uno en una realidad de los números, de las cosas, de quién ha ganado qué, ¿no? La realidad es que estos jugadores deberían de estar en su prime, en su mejor momento, dominando el circuito, aprovechando todo lo que tuvieron que tragar de todas las derrotas ante el Big Three, todo lo que tuvieron que aprender, pero no. ¿Por qué? Porque no han tenido la capacidad mental y emocional de superar la extenuante y larga duración del dominio del Big Three, ¿no? Cómo se sigue manteniendo, ¿no? O sea, tú ves un Djokovic que si no es por Alcaraz y Sinner, seguiría ganando Grand Slams. Yo por eso me animé a decir que Djokovic no vuelve a ganar un Grand Slam. Este año no ganó ninguno. La generación de los 2000 ganó los 4 Grand Slams. 2 Sinner y 2 Alcaraz. ¿Eso qué te dice? De los 250 a los 500, el cambio fue total y radical. En los Masters 1000, que también, vamos a decirlo, o sea, seamos sinceros,
el que gana Tistipas en Montecarlo, el que gana Rublev en Madrid y el que gana Popirín son muy especiales ante circunstancias extraordinarias. Alcaraz y Sinner desaparecieron en los primeros meses, en las primeras semanas de la tierra de polvo de ladrillo, de tierra batida. Alcaraz realmente sorprende demasiado el título en Roland Garros porque tuvo una temporada de tierra batida pésima. Es la realidad. ¿Se acuerdan? Entonces, esos títulos los ganan cuando Sinner también se cae por su situación personal y tiene que irse. Por eso los ganan. Si no, como dicen bien en el especial de Punto de Break, si esta generación ya tuviese la madurez y la contundencia y la regularidad, sería aplastante ya la diferencia, ¿no? Son realmente números impresionantes que dicen demasiado, ¿no? Que hablan increíble de lo que es el tenis hoy. Y yo creo que solo podemos estar felices, ¿no? Porque la realidad es que viene una mejor generación, está terminando una generación que nos divirtió bastante en el ocaso del Big Three, pero que siempre nos quedamos ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantaba Tistipas, pero siempre me quedé esperando a Tistipas, ¿no? Incluso tuvo aquel partido donde Djokovic le remonta aquella final donde ya lo tenía con 2 sets en contra, ¿no? Entonces, siempre fue así, ¿no? Solo Medvedev fue el único que logró arrebatarle un título de Grand Slam. Yo sí creo que Medvedev, por números, por solidez y por todo, es el representante más importante de esta generación, ¿no? Ahí Sasha Zverev, ¿no? Rublev hace unos años era el rey de los ATP 500, ¿se acuerdan? Lo mencionamos muchísimas veces, ¿no? Hoy desaparecido, sí, ganó su Masters 1000, pero la realidad es que Rublev, pobre chico, ¿no? Ojalá encuentre ayuda pronto. Yo les decía de Dimitrov, hoy ganó un gran partido, pero hace unos días hablando de que tenía problemas de depresión, ansiedad y todas estas circunstancias que todos vivimos en estos días, ¿no? Y que qué bueno que la verdad se animen a externarlo. No tiene nada de malo sufrir ataques de pánico, ataques de ansiedad. No tiene nada de malo tener depresión, vivirla, superarla. Así estamos en esta guerra todos, superando una vida complicada. En todos lados está complicado, ¿no? Entonces, qué bueno que los tenistas muestren este lado humano, empaticen con la gente. Y bueno, de aquí para el Real, ¿no? A mí me parece un momento extraordinario, lo he venido diciendo durante los últimos meses, he venido hablando de todo este cambio generacional que estos números hoy confirman. Y hablar ya del partido de mañana entre Humbert y Carlos Alcaraz, ojito, alerta, creo que es un partido complicado, difícil, duro. Se crecen mucho los franceses jugando en París-Bercy, mucho más que en Roland Garros. Estas condiciones de no tener nada que te moleste y de poder tener al público tan cerca, obviamente llevan al jugador francés al siguiente nivel, ¿no? Pero, bueno, pues Carlos Alcaraz, me encantaron sus declaraciones. ¿Lo oyeron? Lo que dijo de las canchas y la velocidad que les comenté ayer. ¿No lo oyeron? Aquí está Germán Abril preguntándole a Carlos Alcaraz de lo que ayer se confirmó cuando se conocieron las métricas de las canchas. Este es el Masters 1000 más veloz de la temporada. Algo que Carlos le sorprendió, ¿eh? Él pensaba que Cincinnati era mucho más veloz. Bueno, no sé si mucho, pero más veloz. Ahí lo dice. ¿Y qué creen? Después nos enteramos que es la pista Masters 1000 más rápida desde 2016. Yo no sé por qué esta obsesión de hacer este tipo de canchas. Coincido absolutamente con Carlos Alcaraz. Escuchemos a pregunta expresa a Germán Abril. ¿Más rápido que Cincinnati? Sí, más rápido. Según la métrica, sí. La verdad que para mí este se hubiera sido el segundo, primero Cincinnati, pero bueno, se nota. Ya creo que la pista resbala muchísimo. Bueno, yo ya sabía sin ver las métricas que era una de las pistas más rápidas del circuito sin ninguna duda y la verdad que bueno, nosotros tenemos que acostumbrarnos, no queda otra, pero yo creo que también para
para el tenis, para los espectadores, el que no hayan tantos rallies es difícil, ¿no? Yo creo que lo hubiera puesto un poquito más lenta, que hubiera más juego para los espectadores, que hubiera más rally y a lo mejor un poquito, o sea, que hubiera un poquito más de emoción, ¿no? Pero bueno, al final hoy me he sentido muy bien en pista y lo he dicho, en este tipo de condiciones hay que echarle horas y cada vez. Me encanta, Carlitos. Y ese, ni modo, es algo que no podemos controlar. Sí lo mencionamos de forma inteligente, de forma educada, sin verte de ninguna manera ahí tampoco muy quejoso. Excelente lo de Carlos. Y es algo con lo que todos tienen que jugar, ¿no? Así es que hay que ver. Qué bueno que él no la sienta tan rápida, ¿no? Que él todavía sintiese Cincinnati más rápido. Eso puede ser una ventaja para él, para que se pueda adaptar mejor, ¿no? Pero como les decía, él mismo diciendo que tiene muchos patitos, como les comentaba ayer, y que obviamente pues sí debe de ser bastante complejo, ¿no? Entonces va a ser un partido duro, es un partido de over, es un partido de altas. Hoy no les voy a poder dar picks, no había muchos, casi todos nada más de los partidos de ahorita. Así es que bueno, en el video de mañana, ya después del partido, cuando platiquemos quién ganó, Humbert o Carlos Alcaraz, estaremos ya comentando picks. Nos fue increíble en la primera semana, en el primer video de picks, esa de Perricard de más 130, extraordinario el triunfo de Perricard. Y bueno, yo sí creo que es un 60-40 en este momento, porque pues no creo que tampoco esté Alcaraz en su punto físico, ¿no? Entonces ahí yo creo que se debe de equiparar mucho el partido. Lo vimos cómo bajó en ese primer set ante Jarry. Ahorita Humbert fue aplastante ante Girón, no le dejó hacer nada. Así es que yo veo un gran partido, difícil, complicado, pero creo que lo gana Carlitos con over. Y pues vamos a ver, ¿no? Ojalá Carlitos logre ganar su 6º título Masters 1000. Está todo puesto. También del otro lado se abre totalmente para todos. Ya se fue Medvedev, no está Djokovic, no está Sinner. ¿Qué más pueden pedir? Más abierto, imposible. Así como ha sido esta temporada, algo que también hace ya varios años venimos diciendo. A este tipo de ATP Tour nos íbamos a enfrentar después de un ATP Tour prácticamente monopolizado por el Victory. ¿A ti te gusta lo que estamos viviendo? A mí sí, me encanta. Estamos viviendo partidazos. El torneo está súper interesante. Y yo creo que el destino del tenis en el futuro cercano viene tremendamente apasionante. Para seguirlo compartiendo contigo, ¿tú qué piensas? Recuerda, tu opinión aquí es la más importante. Recuerda, cualquier like, comentario, me sirve como no tienes una idea, una compartida, ni se diga. Es un placer, como siempre, contar con esta comunidad que obviamente es de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente miércoles. Cuídense muchísimo. Los saluda su amigo Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.